Bueno, bienvenidos todos a esta novena Semana de la Pobreza e Inclusión que ya organiza Caritas. Ya es una alegría ver esta sala llena y que hay una buena acogida de toda esta semana. Este año no podía ser menos que en el año jubilar de la misericordia que toquemos el tema de la misericordia. Misericordia y compromiso. Ya sabéis que el Papa Francisco nos ha lanzado a todos en este año de la misericordia, a la necesidad de hacer la obra de la misericordia, la necesidad de que una misericordia sin obra no significa nada, lo mismo que una fe sin obra. Dime el fe que tiene y las obras que hace. Yo te diré un poco cómo va la fe, la obra de Santiago, la Pito Santiago, es lo que suena, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a Isabel González de la CONFER, que va a inaugurar esta jornada y esta semana, y yo no voy a hablar mucho porque lógicamente bastante tenemos que nos hable ella y también Paco Damoso, el director de Caritas Diocesanas, que no haga la presentación de esta semana. Yo simplemente doy la bienvenida, me alegra que esto vaya adelante y esperemos que todos podamos disfrutar de toda esta semana sobre la misericordia y el compromiso que organizamos. Vale, ustedes lo reconocen. Bueno, como él ha afirmado, como el señor obispo ha afirmado, es una alegría. Estamos ya en el 9º año de las semanas de pobreza. Que este año además hemos incluido la palabra de exclusión, ¿no? Porque además de muchas pobrezas y de muchos tipos de pobreza, también hay muchos tipos de exclusión, ¿no? En cualquier caso, la Semana de la Pobreza nos convoca para reflexionar sobre las causas y las circunstancias que generan y rodean a las personas empobrecidas. Y desgraciadamente la exclusión siempre está presente en sus vidas. Exclusión en la salud, exclusión en la educación, en la política, en el trabajo. En este año jubilar de la misericordia tenemos que seguir enfatizando que el amor y la misericordia pueden revelarse como fuentes de creatividad en los procesos por conseguir un mundo más justo y aceptable por parte de todos los implicados en la vida política. Y a su vez, no puede ser que dejemos solos a los políticos y a la política con esa meta. En ello nos debemos involucrar todos los cristianos. Existen muchos cristianos y muchos grupos y movimientos cristianos que contribuyen con valentía y eficacia a la paz y a la justicia en el mundo a través de su trabajo, el diálogo, el servicio a favor de la reconciliación y de propuestas que posibiliten otro mundo que haga visibles los efectos del discurso evangélico de la bienaventuranza. Ese es nuestro programa, ese es nuestro camino, ¿no? Por eso consideramos, como afirma el cardenal Casper, que la misericordia es una fuente necesaria, innovadora y motivadora de la justicia social. Creemos firmemente que la misericordia trasciende la justicia y va mucho más allá. Tenemos además el reto de ejercer una caridad más profética, como afirma nuestro obispo en el número 45 de la Iglesia Servidora de los Pobres, el documento que sacamos el año pasado, donde nos dice: no podemos callar cuando no se reconocen ni se respetan los derechos de las personas, cuando se permite que los seres humanos no vivan con la dignidad que merecen. La actividad política tiene requerimientos éticos ineludibles. Los deberes no solo afectan a la vida privada. La caridad social nos urge a buscar propuestas alternativas al actual modo de producir, de consumir y de vivir, con el fin de instaurar una economía más humana en un mundo más fraterno. El amor misericordioso debe ser una constante en la vida del creyente, y así lo afirma Benedicto XVI en Caritas in Veritate, ¿no? Se ama al prójimo tanto más eficazmente cuanto más se trabaja por un bien común que responda también a sus necesidades reales. Todo cristiano está llamado a esta caridad, según su vocación y sus posibilidades de incidir en la polis, esto es, la vía institucional, también política, podríamos decir, de la caridad. Y esta línea también es tradicional en la doctrina social de la Iglesia, un esfuerzo que ya reclamaban los obispos españoles hace ahora exactamente 30 años en el documento Los católicos en la vida pública, donde afirmaban que debemos encontrar fórmulas para un compromiso activo y operante fruto del amor cristiano a los demás hombres, considerados como hermanos,
a favor de un mundo más justo y fraterno, con especial atención a las necesidades de los más pobres. En esa línea hemos programado la intervención y las intervenciones de esta 9ª semana de la pobreza y la exclusión. En ella van a intervenir personas de iglesias comprometidas con sus vidas, desde el acompañamiento a las personas, las propuestas políticas y el análisis y la visión de un mundo cada vez más desigual e insolidario. Hoy inauguramos esta semana con Ana Isabel González. Se lo he confesado a ella y tengo que confesar a vosotros que cuando me la presentaron hace ya 3 años en la 16 jornada de teología sobre la caridad de Salamanca, Anaí me cautivó. Me cautivó por su sencillez, me cautivó por su compromiso y por la fuerza que transmitía por su opción. Hasta ese momento desconocía la existencia de una comunidad repartida por todo el mundo. Las mercedarias misioneras de Berry, que desean vivir la experiencia personal y colectiva del Dios de la vida, que creen en la misión liberadora de compartir esta vivencia gozosa y alentadora de Dios con todas las mujeres y hombres en relación de igualdad, sencillez y ternura, para que todos seamos anuncios vivientes del Dios, de Jesús. Afirman que el Dios de la vida nos llama hoy a ser signo comunitario de la misericordia de Dios para la humanidad. Y sobre todo me impactó el conocer que estas mujeres, además de los votos de pobreza, obediencia y castidad, la orden de las mercedarias de Berry, tienen un cuarto voto específico que habla muy a las claras de su total entrega. Permanecer en la misión por el bien de las personas a las que servimos, incluso cuando haya peligro y, si fuera preciso, dar la vida por los demás. En cualquier caso, Anaí además está convencida de que los pobres los evangelizan y ella así lo ha vivido. Toda su experiencia de Dios y su opción religiosa siempre estuvo en sintonía con el sufrimiento de los empobrecidos, ya que cree en un Dios volcado y comprometido en salvarlos de ese sufrimiento. Pero esta convicción surgió un poco tardía, hasta hacerse experiencia vivida. Descubrió a través de la parábola del samaritano que los caminos que transitaba, alejados de las cunetas de los empobrecidos, como ella lo denomina, tenían que buscarlo, y por eso se sintió interpelada y encaminada a aproximarse a la vida de los excluidos desde un deseo que partía de una intuición. Las víctimas de la historia son lugar de revelación, un lugar desde el que dejarse transformar y desde el que se tiene que autentificar la vivencia del Evangelio. Desde ese momento, y después de unos meses en Perú, se insertó en la pastoral de inmigrantes de Leganés, donde estaba su comunidad. Posteriormente pasó por Lavapiés y actualmente vive en el barrio de La Ventilla, en Madrid, donde creó con otras hermanas una comunidad de inserción. Una comunidad que quiere vivir insertada en ese barrio humilde, donde la precariedad, antes de la crisis, era un signo, y donde la crisis se ha cebado de una forma especial. Está convencida que aproximando su vida de esos vecinos, mayoritariamente inmigrantes y principalmente marroquíes, lo que provoca esa proximidad es que es a ella la que le cambia, la que le cuestiona la vida y el modo de vivir el Evangelio. La vecindad la lleva a vivir en 3 espacios. El Centro Pueblo Unido de los Jesuitas, orientado al servicio y a la defensa de las personas inmigrantes, la Cáritas Parroquial como una voluntaria más, que confesaba que está contentísima, y la Asociación de Vecinos. En definitiva, esta es Ana Isabel González, madrileña y licenciada en Teología Dogmática, y que lleva tiempo trabajando en CONFER como responsable de la sección de migraciones dentro del área de justicia y solidaridad, y que actualmente es responsable de la sección de justicia, paz y ecología. Anaí es una mujer consagrada que ve el futuro desde su opción de vida y de servicio, de una manera esperanzada e ilusionada por la época de transición que vivimos y que siente internamente y que no conoce a dónde va a desembocar, pero que lo afronta con confianza y que sigue inserta en una sociedad que, aunque no se expresa, siente que la realidad sí habla a gritos. Y por eso ella, desde una escucha profunda, que habla de las heridas, de las fracturas y quiebras, que la invita a estar presente, a sanar, a acompañar y a liberar, sigue optando por la opción de estar presente donde se está jugando con la dignidad de las personas, como una masa, sin diluirse en la masa, pero tampoco como una etiqueta especial que la distinga, que se ocupa únicamente de lo suyo. Es la persona que hoy nos va a hablar, la persona que quizá nos va a transmitir un mensaje que quizá nos interpele.
Me comentaba que es muy difícil hablar de la misericordia sin caer en el tópico. Ahí viene el reto, Anaí. Gracias. Muchísimas gracias por esta presentación tan cariñosa, tan cercana, tan honda, y en la que a una le cuesta un poco reconocerse, ¿no? Siempre en las palabras de otro, sobre todo cuando son palabras cariñosas. Y muchísimas gracias también por esta invitación a compartir con todos vosotros esta tarde dentro de vuestra semana en la pobreza. Yo también, cuando pasaba algunos datos sobre mí a las personas que organizaban estas jornadas, yo decía, por mi trabajo en Confer, ciertamente he tenido mucha relación con Cáritas, pues sobre todo con la Cáritas Nacional. He aprendido mucho cuando yo no sabía casi nada en todas estas cosas, ¿no? Tengo muy buenos amigos, personas a las que admiro mucho y a las que quiero, y pues una trayectoria también de colaboración y de trabajo que me hace también sentirme aquí, por una parte como en familia y por otra parte como con un poquito de impresión, porque ya digo, yo siempre he aprendido tanto que cuesta un poco también ponerse a hablar. Y efectivamente, ¿no? Es difícil hablar de la misericordia y es más difícil hablar de la ternura. Como sabemos, el título de este encuentro, de esta charla, de esta reflexión es la ternura de la misericordia. Y me gustaría comenzar desentrañando un poco este título. Desde que recibí esta invitación he dado muchas vueltas a esta relación entre la ternura y la misericordia. Y aunque ahora me parece pues, como obvia, y espero poder un poco poder transmitir, ¿no?, algo de lo que yo he ido vislumbrando en esa reflexión, pues ciertamente en el comienzo me desconcertó un poco. Y comparto esta experiencia porque es primero mi punto de partida un poco más desde las tripas, ¿no?, y porque a lo mejor nos ayuda también a conectar y meternos cada uno también desde las tripas en el tema, que no se trata tanto de darle a la cabeza, ¿no? Bueno, durante estos meses, en este año que llevamos de la misericordia, pues sí que me ha tocado hablar en distintos lugares, en distintos espacios, sobre la misericordia. Y sobrepasando un poco ese primer momento en el que dices, ¿y yo de esto qué voy a decir que no se haya dicho ya? ¿Y yo de esto qué voy a decir que suene a verdadero y que pueda decir que por lo menos es verdadero o intenta serlo en mí? Pues sobrepasado ese primer momento sí que he ido descubriendo, he ido haciendo como un camino de profundización del que yo soy pues la primera beneficiada, ¿no? ¿Qué es esto de la misericordia, ¿no? ¿Qué es esto de contemplar el misterio de la misericordia? Esta invitación que nos hace el Papa Francisco en la carta de convocatoria del año de la misericordia, ¿no? Pues me decían ahora, un momentito que estaba hablando con alguien de la radio, un poco que resumiera así la invitación del año de la misericordia para nosotros, ¿no? Así, para los cristianos. Y digo, bueno, por lo menos para mí se resume en esto que dice el Papa Francisco, lo decía en el mensaje de Cuaresma, decía, la misericordia es un anuncio al mundo, pero cada cristiano está llamado a experimentar en primera persona ese anuncio. Yo creo que esa es la primera tarea del año de la misericordia, ¿no? Experimentar en primera persona ese anuncio, ahondarla en nosotros mismos, en nosotras mismas, ¿no?, en nuestra propia experiencia, la misericordia recibida. Y desde ahí, como sigue diciendo Francisco, contemplar día tras día ese misterio de la misericordia nos va haciendo a nosotros capaces de vivir la misericordia. Bueno, yo resumiría un poco eso por ahí. Bueno, pues a mí eso me va como trabajando por dentro un poco a lo largo de este año. Y bueno, pues cuando surge una invitación desde Cáritas de Jerez de poder venir a compartir sobre el tema de la misericordia, pues encantada a aceptar.
Pero la primera comunicación que me llega a mí, la primera carta, decía que mi charla se llamaba algo así como la teología de la ternura como fuente de la misericordia. Y yo dije, ahí va, ahora el foco está en la ternura. Y digo, bueno, ahí algo me ocurrió y quiero un poco contar lo que a mí me ocurrió, ¿no? Yo dije, es curioso, ¿no? Pero me descoloca más casi tener que hablar y profundizar en la ternura que en la misericordia. Yo me había preguntado a lo largo de todo este tiempo, bueno, cómo vivo la misericordia, cómo me siento invitada a vivirla, pero aunque la ternura aparecía por ahí en algún momento, pues no me había preguntado seriamente sobre la ternura. Y el foco claramente de nuestra charla de hoy, a la que nos convocan a vosotros y a mí, es la ternura de la misericordia, o la misericordia como ternura, ya iremos viendo. Yo me di cuenta de que, curiosamente, en mi vida había más lugar para pensar sobre la misericordia que para pensar sobre la ternura. Y esto me sobresaltó, ¿no? Yo caía en la cuenta de que podía vivir atenta a la misericordia, pero totalmente ausente de la ternura. Y esto me pareció un poco peligroso, ¿no? Un poco triste y hasta empobrecedor. Así, sin demasiada elaboración, ¿no? Diré ahora que, bueno, podemos considerar la misericordia de una forma muy simple, muy primera, como la indulgencia con la debilidad ajena o la compasión con el sufrimiento de otros. Bueno, esto es algo que puedes vivir o no vivir, que lo puedes vivir a veces y que puedes seguir creciendo en ello. Sin embargo, la ternura es una necesidad muy primaria. La ternura, como es la expresión corporal del afecto, y habla de la necesidad que tenemos todos de querer y ser queridos, de dar y recibir afecto, de ser tratados y tratar a otros con cuidado y con delicadeza, de ser atendidos y de atender. Si eso en mi vida no está presente, ¿no? Si eso en mi vida no lo vivo bien, si yo no soy capaz de dar razón o de decir dónde y con quiénes y de qué formas concretas vivo la ternura, entonces es que algo está fallando. Entonces es que algo de mí y de la humanidad que hay en mí vivo como un poco ajena. Entonces, ciertamente, la necesidad de poner el foco de esta reflexión en la ternura a mí me ha ayudado a hacer un poco otro viaje. Un viaje pues, que intentaré ahora compartir con vosotros. Bueno. La ternura, como decía, es una necesidad muy primaria. Esa necesidad de querer y ser queridos. Es además algo que nos hace sentirnos muy vulnerables. Nos hace sentirnos, nos habla de que somos seres necesitados de los demás y expuestos a ellos. Inevitablemente, aunque luego profundicemos en ello, la misericordia nos coloca en principio en otro lugar, ¿no? Hablar de la ternura es algo mucho más concreto. Yo pensaba, ¿no? La misericordia la podemos espiritualizar, la podemos dejar en lo meramente interior, la podemos dejar como en lo abstracto, ¿no? Y de hecho, yo creo que en mi entorno, por lo menos, en un entorno religioso, un entorno de iglesia, pero también creo, bueno, lo dejo ahí, un entorno de iglesia, habría más gente que podría hablar de la misericordia y de su experiencia de la misericordia que sobre la ternura. Porque, como digo, la ternura es algo muy concreto, muy corporal, que se manifiesta siempre, ¿no? También de una forma física, que no solo significa el beso, la caricia, ¿no? Significa también la mirada, el tono de voz, cómo la propia corporalidad se sitúa en un espacio y ante unas personas. Creo que, puesto que la ternura nos hace vulnerables a nosotros, necesitados de los demás, expuestos a lo que yo puedo recibir y a lo que puedo dar que los otros pueden no querer acoger, la vamos ignorando e incluso nos defendemos de ella. La vamos relegando a ser una emoción pasajera
que experimentamos a veces ante algo tierno, pero no la atendemos como una necesidad en nosotros y en los otros. Y menos aún la convertimos en una clave de vida que cultivamos conscientemente, cuando la verdad es que la ternura es lo que realmente nos humaniza. Pues tratando de leer, de profundizar un poco de cara a esta reflexión, encontraba en un autor, Carlo Rochetta, italiano, que tiene toda una teología de la ternura. Él dice, ¿no?, esta ternura, la capacidad de ser sensibles al otro, a sus necesidades, a su situación, es lo que mide lo humano, ¿no?, el grado de humanidad que alcanzamos. Pero, ya digo, por lo menos en mi experiencia, en lo que percibo a mi alrededor, en principio podemos sentirnos un poco ajenos a la ternura, ¿no?, porque no nos gusta sentirnos vulnerables, ¿no?, o preferimos bastarnos a nosotros mismos, ¿no? Incluso podemos vivir vidas muy entregadas, pero poco tiernas. Ya iremos un poco desentrañando todo esto. Bueno, en toda esta reflexión entre la relación entre la misericordia y la ternura, ¿no?, ¿cómo iba a hablar yo de estas dos cosas, ¿no? Fui descubriendo una cosa que yo creo que es lo que las relaciona a las dos, ¿no? Descubrí que ciertamente misericordia y ternura no son lo mismo, no son exactamente lo mismo, pero sí que se fecundan, se iluminan y se ensanchan mutuamente, y que las dos son indispensables. Me pareció descubrir que entre ternura y misericordia hay, como si dijéramos, un continuo, ¿no? Son como grados diversos, ¿no?, o como los extremos de una misma línea donde nos movemos en nuestra capacidad de amar. Por una parte, como creo que tenéis en el esquema, la ternura sería como un modo primario, elemental, de vivir la misericordia. Y en el otro lado, la misericordia sería como la radicalización de la ternura. La ternura que llega hasta el extremo, y en esto me quiero centrar ahora, ¿no? Yo creo que necesitamos de las dos en nuestra vida. Para mí, toda esta reflexión ha sido una recuperación del valor de la ternura como madre de la misericordia, pero también que desde nuestra fe, desde el seguimiento de Jesús, estamos llamados a que esa ternura, ¿no?, se radicalice, llegue hasta el final en el amor, podemos decir teológicamente hasta la cruz, y eso es la misericordia. Como decía, la ternura es un modo primario de vivir la misericordia, ¿no? Hay una ternura de la misericordia. Sería como la misericordia que se expresa como ternura cotidiana, una expresión encarnada y delicada del afecto, de la calidez, de la atención al otro, la suavidad y el cuidado. Vivir la misericordia, como gran llamada a la que nos abrimos en este año, empieza por decidir vivir algo tan básico como la ternura en nuestra cotidianidad, como una opción existencial. Algo que no depende de una pura emoción, sino que es una actitud vital, un hábito del corazón, un modo de estar y de relacionarse con la realidad, que exige mucho trabajo y mucho esfuerzo, que no es en absoluto nada espontáneo. Por su parte, la misericordia, como decía, es la radicalización de la ternura. Es la fuente de la que brota la misericordia, pero sin embargo la misericordia es algo más, y podríamos decir que es algo más peliagudo. Para mí la misericordia es la ternura que se adentra en el lado oscuro de la vida, que acoge y que entraña su vertiente dolorosa. La misericordia radicaliza la ternura porque la lleva más allá, allí donde no pensaba ir, ¿no? Allí donde la experiencia, pues, de la alegría, del placer y del bienestar que acompañan a la experiencia de la ternura muchas veces han dejado de existir, y lo que se experimenta es otra cosa. Lo que se experimenta ya es la ruptura interior, el dolor y la impotencia, es su inefabilidad. Es muy difícil hablar de ella. De hecho, yo leyendo todas las definiciones que he encontrado, parece como imposible definir la ternura.
todas las definiciones que he encontrado, pues efectivamente, o sea, no llegan a recoger lo que cada uno de nosotros, de nosotras, podemos representarnos, ¿no?, o recordar cuando decimos la palabra ternura. Por eso solamente podemos evocarla. Y creo que el profundizar en esto, aunque creamos que todos sabemos lo que es la ternura, pues nos viene muy bien, por lo menos a mí me ha supuesto todo un descubrimiento. Por evocando la ternura, cuando hablamos de algo tierno, de lo que hablamos es de algo, voy a poner adjetivos, algo blando, imaginemos el pan tierno, algo blando, algo fresco o jugoso, esponjoso, algo flexible, un tallo tierno, un tallo de una flor, de una planta, ¿no? Algo que es flexible y que es maleable, ¿no? Si de todos estos adjetivos abstraemos un poco, con lo que nos encontramos es que nos hablan de algo que es permeable a la realidad, que es sensible al contacto, que es receptivo y que está como abierto, ¿no?, disponible a lo que le rodea, ¿no? Tierno es todo lo contrario de lo seco, de lo rígido y de lo duro. Y son dos posturas de estar en la vida. ¿Y cuál es la nuestra, ¿no? Pues seguro que nos movemos pues entre las dos. No podemos decir que no hay nada en nuestra vida que nos endurece, que nos reseca, que nos decían también en esto, en algunas cosas que he leído, que la ternura es la ligereza de ser en contra de la pesadumbre de ser, del ser. ¿Cómo vivimos a veces nuestra vida? Desde la pesadumbre del ser, de todo lo que llevamos encima, lo que nos pesan nuestras cargas, o lo que nos pesan también las cargas de otros, que se pueden convertir en cargas que nos resecan, ¿no? el acompañar a otros que llevan sus cargas, o lo vivimos de esa manera, como si dijéramos, jugosa, receptiva, abierta, impermeable, que se deja como moldear por la realidad, por nosotros. Cuando pensamos en algo que nos enternece, imaginémonos ante un niño, ante un animalito, ante algo que evoque en nosotros la experiencia de la ternura, si la desentrañamos un poco, lo que nos encontramos es que esa experiencia, hay algo como que nos arrebata, nos capta la atención y nos saca de nosotros mismos. Normalmente en esas experiencias nos sentimos como invitados a detenernos a contemplar, como, pues eso, ¿no? Que sean pues, experiencias muy sencillas ante un bebé, ¿no? Nos impulsa muchas veces a entrar en contacto, a acariciarlo, a cuidarlo, a protegerlo, ¿no? En el fondo, como decía al principio también, la ternura hace referencia a dos exigencias fundamentales y permanentes que están inscritas en el corazón humano, que es el deseo de amar y la necesidad de ser amados. Querer y ser queridos, que es la manera como más simple de decirlo. Todos necesitamos querer y ser queridos. Yo me preguntaba, no sé si a vosotros os parece una pregunta muy simple, ¿cuánto de conscientes somos de esa necesidad en nosotros y en nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo la vivimos, ¿no? ¿La vivimos inconscientes, ignorándola en nosotros, ignorándola en los otros, o nos la tomamos en serio? Que la vida nos la jugamos en querer y ser queridos, pero no en querer y ser queridos, querer a los que nos quieren, querer a nuestro grupito, sino nos jugamos la vida en el modo de estar en la vida, si ese modo es querer a otros y también ser capaces de recibir de ellos, ¿no? Bueno. Dice una profesora mía que curiosamente siempre contaba que ella quiso hacer su tesis doctoral sobre la ternura de Dios, pero no encontró ningún director que estuviera dispuesto a acompañarle en esa tesis, en esa investigación, porque le parecía que ese era un tema absolutamente imprescindible, del que no se podía sacar nada, y además una cosa femenina, así como de mujeres y tal, ¿no? Y a mí, al recibir esta invitación, me acordé mucho de eso, ¿no? Quizá solemos pensar
que la ternura es algo así en nuestra vida, ¿no? Bueno, pues esta profesora, Nuria Martínez Gayol, hizo su tesis doctoral sobre la gloria de Dios en Ignacio de Loyola, que parecía ser un tema mucho más teológico y mucho más así como aparente. Y después se ha dedicado a hacer una preciosa reflexión antropológica y teológica sobre la ternura, y de la que yo me voy a aprovechar. Bueno, ella dice que la ternura, lejos de ser una emoción romántica, puntual o pasajera, que es como la solemos pensar, es una necesidad básica del ser humano, de aquellas que es preciso satisfacer si el organismo quiere sobrevivir, incluso físicamente. No solamente emocionalmente, psicológicamente, ¿no? Sino si el organismo del niño quiere sobrevivir físicamente, si es posible la supervivencia meramente biológica, si ha habido ternura y cuidado. Pero un cuidado que no consiste solo en dar de comer, ¿no? Como al tamagotchi o a estos bichitos, ¿no? Sino en un dar de comer, un atender necesidades que ha estado lleno de cariño, por así decirlo, ¿no? Sin eso, ninguno de los que estamos aquí parece ser, según dicen, que hubiéramos podido sobrevivir ni crecer. Dicen que tiene la ternura un papel trascendental en nuestra constitución como sujetos. Que esto es algo que no termina cuando abandonamos el vientre de nuestra madre, ¿no? Sino que necesitamos el segundo útero, que es eso que llaman la ternura tutelar, la ternura de los que nos han acogido y recibido en la vida, para poder culminar nuestro nacimiento. Hay un primer útero biológico, aunque más que biológico, ¿no?, que da lugar a nuestro nacimiento biológico, pero necesitamos un segundo útero, que es el de la ternura, para nuestro segundo nacimiento, ¿no? Que es el nacimiento en el que despertamos a la conciencia de ser alguien. El niño solamente se reconoce como yo, el niño empieza a tener como la conciencia de que soy yo cuando alguien le mira, le habla, le sonríe. Y tiene también la conciencia del otro. La ternura es lo que nos hace despertar al yo, al existo, y también al otro. Y con el otro a la trascendencia, a algo que está más allá. Dice esta profesora que el amor es el supremo agente del desarrollo de la humanidad de la persona. Y recuerda una frase de un escritor que decía: amaos o pereceréis. Bueno, esta necesidad nunca nos abandona. Nunca dejamos de necesitar querer y ser queridos. A cualquier persona, en cualquier circunstancia de la vida, en cualquier edad, en cualquier momento, necesitamos palpar que somos seres amados y tenidos en cuenta. Otra cosa es cómo resolvamos esa necesidad, y otra cosa es cómo la manejemos, pero que esa necesidad nos constituye a todos que estamos aquí y que de alguna manera la tenemos que poner en juego y canalizar para los otros, y para nosotros pues es importante. Este autor que decía italiano, Carlo Roqueta, da una perspectiva complementaria a esto de la ternura, ya no como necesidad básica, sino como, dice él, capacidad particular de lo humano, es decir, algo que pertenece a nuestra estructura más profunda. Si antes hablábamos un poco de la necesidad de recibir ternura, como algo que nos ha permitido ser, ahora hablamos de que en nuestra estructura profunda, en lo que nos hace ser personas, compartida y común a todos, existe la ternura como una capacidad. Él dice, aunque bueno, las definiciones nos pueden ayudar, un sentimiento dinámico, es decir, todos estamos orientados por ese impulso que nos mueve a salir de sí, a abrirse al encuentro, a acoger, compartir, ofrecer, recibir y hacerse capaces de compasión sincera y generosa. Él habla de una disposición afectiva del alma que mueve a querer el bien y apreciar una situación, una cosa o una persona como buenas o amables. Esa capacidad nos constituye a cada uno de nosotros. Eso supone un modo de pensar y de mirar la existencia con benevolencia, con una disposición a querer bien
una convicción de que la realidad es buena y merece ser amada. Y podemos vivir así siempre, podemos vivir de esta manera. Bueno, nos lo tenemos que trabajar, que eso es lo que vamos a ver después. Pero eso es lo que está en el meollo de nuestra humanidad. Esta convicción de que la realidad es buena y merece ser amada, aunque tengamos 20.000 cosas a nuestro alrededor que nos lo desmienten continuamente, tanto en nuestra vida personal como si miramos un poquito más allá a nuestro mundo, ahí está el asunto, ¿no? Por eso, y a mí, esto también me ha ayudado, ¿no? Hay una relación entre la ternura y el asombro, entre la ternura y la belleza, entre la ternura y el agradecimiento y la gratuidad, ¿no? Supone, como decía, un modo de mirar la realidad y las personas que sabe captarlas como un misterio, ¿no? Como un don que yo no puedo manipular. Las cosas son más que cosas y las personas mucho más que cosas, ¿no? Todo es un misterio, algo que se me regala, pero que yo no puedo disponer ni manipular, sino que estoy invitado a agradecer, a acoger y a admirar, ¿no? Vemos entonces que es realmente una profunda actitud existencial, ¿no? Me recordaba mucho todo esto a cosas que dice el Papa Francisco en la Laudato Si, de esa espiritualidad ecológica integral que de alguna manera habla del cuidado de lo frágil y de lo débil como una opción de vida, que supone una manera de situarse en el mundo, y él habla de cultivar y recuperar la capacidad de admiración que lleva a la profundidad de la vida, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para poder dar una respuesta desde lo profundo de nosotros mismos a esta crisis socioambiental que amenaza con destruir la vida del planeta y que amenaza con destruir la nuestra propia y continuamente la vida de los pobres? Y es curioso, ¿no? Dice, recuperar la capacidad de admiración que lleva a la profundidad de la vida. La capacidad de hacerse presente serenamente ante cada realidad, por pequeña que sea. Esto es hablar de la ternura. Hacerse presente, detenerse, hablábamos antes de contemplar, ¿no? De saber captar las cosas en su profundidad, que es captarlas en su misterio, algo ante lo que yo pues tengo que acercarme con profundo respeto, ¿no? Habla también Francisco en Laudato Si de una actitud del corazón que vive todo con serena atención, que sabe estar plenamente presente ante alguien sin estar pensando en lo que viene después, que se entrega a cada momento como un don que debe ser plenamente vivido. Estamos poniendo aquí un techo como alto. Bueno, como decía, esto en nuestra vida no es en absoluto algo espontáneo o natural, pero dicen que tampoco es opcional, que esto es esencial en la tarea que tenemos cada uno y cada una de nosotras de humanizarnos, y que es algo de lo que depende también nuestra capacidad de humanizar nuestros entornos y de humanizar nuestro mundo. Crecer por aquí, crecer en esa capacidad de ternura así resumida, en esa palabra que ahora espero que se esté llenando pues, de otros contenidos. Hemos de pasar, yo creo que ahí está la tarea, de la ternura como acontecimiento, como algo que nos acontece. De repente sentimos ternura ante algo, pero que es una cosa que va y viene, que no permanece como estable en nuestra vida, sino llegar a que la ternura pueda ser en nuestra vida una opción existencial. Es decir, algo que nosotros elegimos para poder configurar nuestra propia vida desde la ternura, convertirla en un modo de vivir, en un hábito del corazón, ¿no? Algo que se incorpora a nuestro proyecto vital, ¿no? Y que supone mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchas veces, ¿no? Convertirse de alguna forma, como si dijéramos, a la simplicidad de la vida, supone muchísimo trabajo, ¿no? Y sobre esto creo que lo más interesante es lo que cada uno y cada una de nosotras podríamos decir que supondría en nuestra vida. Pero bueno, aquí. Bueno.
hacer de la ternura una opción existencial supone sanar el mundo de nuestra ternura herida. Hablábamos antes de la ternura como necesidad básica, hablábamos también de la ternura como una capacidad del humano, ¿no? Bueno, primero reconocer que en nosotros es verdad que esa necesidad no siempre ha sido bien atendida y todos tenemos heridas en la ternura. Y también esa capacidad no siempre la desarrollamos bien, no la hemos desarrollado bien, ¿no? Yo creo que hemos de reconocer, es importante, ¿no?, que todos tenemos necesidades primarias muy disfrazadas de muchas cosas, ¿no?, disfrazadas a veces de dureza, ¿no? Siempre recuerdo un trocito de esa película que seguramente habéis visto, de Criadas y Señoras, ¿no? Que hay una mamá que tiene una mamá así como de clase alta, no sé si recordáis la película, que tiene una niña a la que no hace ningún caso y que siempre está en manos de la criada negra, y la criada le dice, como hábito ha cogido, decirle a la niña la frase: tú eres buena, tú eres lista, tú eres importante. Yo creo que esto puede parecer así como una cosa un poco simplona, pero desde mi propia experiencia y desde lo que veo a mi alrededor, en todo tipo de edades, hasta las edades más avanzadas, tenemos todos la necesidad de que de alguna manera se nos diga: tú eres buena, eres lista, eres importante. Y a veces tenemos una necesidad tremenda de eso, ¿no? Muchas veces decimos con muchos gestos y con muchas actitudes, ¿no?, que no me han querido lo suficiente. O decimos: necesito, ¿no?, ser querido, ser acogido, ser tenido en cuenta, ¿no? Y no reconocer esto, permanecer ajenos a todo ese mundo interior, ¿no?, nos lo hace pasar muy mal en la vida, nos complica mucho la capacidad de ternura. Vamos a hablar luego mucho de la vulnerabilidad, ¿no?, del lugar que tiene el reconocimiento y la acogida de nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Pero no solo para estar bien con nosotros mismos, ¿no?, sino para poder vivir humanamente con los otros y para poder generar cercanía humanizadora allí donde estamos, ¿no? Bueno, nuestra vida depende del amor que recibimos en un primer estadio, pero llega un momento en que nosotros ya podemos elegir vivir no ya de lo que nos han dado o lo que no nos han dado, de lo que nos dan o de lo que no nos dan, sino que podemos elegir vivir del amor que damos. Que nuestro alimento no sea que tiene que ser, también lo necesitamos, el amor recibido, el amor que otros nos han dado o que nos pueden dar en la vida cotidiana, ¿no?, sino que nuestro alimento sea el amor que damos. Y esto no es una cosa así ética, un mandamiento, una cosa que está en el Evangelio y que tenemos que cumplir. No, esto es como una verdad profunda, ¿no?, es desde donde nos desarrollamos. Eso supone, todo esto, llegar a vivir así, mucho esfuerzo, mucho trabajo personal y mucho trabajo de sanación interior. Y necesita también encontrar un suelo donde asentarnos. Todos necesitamos un amor originario e incondicional del que recibirnos constantemente, y un regazo para nuestra vulnerabilidad que nos permita salir hacia los otros. Y es aquí donde empezamos a hablar de Dios. Hemos hecho el itinerario antropológico, como si dijéramos, ¿no? Ahora vamos a entrar un poco más en el meollo teológico. Bueno, de lo que venimos diciendo hasta ahora deducimos que no podemos ser sin amor, sin amar a otros, sin recibir amor. No podemos deambular por el mundo, hacer cosas, pero vivir humanamente no podemos así. El amor y la ternura nos abren, nos dan a luz, nos hacen nacer como personas, tanto ese que hemos recibido como ese que nos vamos haciendo capaces de dar. ¿Qué nos dice esto de nosotros? ¿Qué misterio se esconde detrás de nuestro misterio? Yo creo que hay dos cosas aquí que rescatar importantes, ¿no?, de cara a nuestra experiencia de Dios, ¿no?, y al lugar que ocupa Dios en todo esto, ¿no? Esa estructura básica, ¿no?, de que nos constituimos desde la ternura que hemos recibido, ¿no?, de que la ternura nos hace nacer, la ternura de otro, ¿no?, con nosotros, ¿no?, nos habla de que somos traídos a la existencia por la ternura con mayúsculas.
Dicen que toda ternura humana no es sino el reflejo, el rayo de la única ternura con mayúsculas. El hecho de que necesitemos la ternura para ser nos viene a decir que nuestro origen está en la ternura de Dios mismo. Y esa primera ternura que nos ha acogido es su resonancia, su presencia encarnada, ¿no? Su reflejo. Nuestro origen permanente está en el amor y somos siempre sustentados y estamos siempre envueltos por el amor absolutamente incondicional, gratuito e inmerecido de Dios. Si lo que decíamos antes era difícil de vivir así, vivir desde esta convicción de que en todo momento nuestro suelo estamos siendo envueltos, ¿no? Y acogidos por el amor incondicional, inmerecido y gratuito de Dios, esto es casi todavía más difícil o por lo menos al mismo nivel. Que eso sea una experiencia, aunque luego sí puedo leer un texto que habla sobre ello. Y por otra parte, también si nuestro origen está en Dios y procedemos de Él, nuestra capacidad de ternura también es un rayo, un reflejo de su propia ternura. Me gusta mucho una frase que dice Karl Rahner, este teólogo alemán tan importante, que dice que el hombre es el otro modo de ser Dios mismo. Somos como, pues eso, creados a imagen de Dios, expresión de Dios, como encarnada, cualquiera de nosotros, ¿no? Evidentemente incompleta, Jesús es la lograda, la máxima, pero nuestra capacidad de ternura también es el reflejo pálido y limitado de la ternura divina, que es el referente último al final de toda ternura. Reconocemos entonces así que nuestra ternura, nuestra capacidad de amar, viene como derivada de la ternura originaria que envuelve toda la realidad, que envuelve también nuestra vida. Y que esa ternura de Dios es la que realmente nos muestra qué es la ternura realmente. No podemos conocer la ternura solo desde lo que vivimos nosotros, porque nuestra experiencia es muy pequeña, muy limitada. Conocer la ternura si la contemplamos en Dios. Y es después, entonces, cuando podemos hacer el viaje de decir, bueno, y ahora como esto va transformando mi vida, va dejando que se despliegue en mí toda la capacidad de ternura que puedo desplegar, que puedo desarrollar. Bueno, ahora es cuando sí quiero... poner una imagen. No sé si se ve bien. Sí. Pero bueno, esta es, quiero compartir con vosotros esta imagen que a mí me está acompañando mucho en este año de la misericordia, ¿no? Es la imagen también que hemos colocado en la capilla de mi comunidad. Y no conozco ni su origen, ni tampoco su autor o su época. Dice, creó Dios al hombre a imagen suya. Esa es la inscripción que la acompaña. Para mí es un icono que expresa de una manera sobrecogedora, si la miramos detenidamente, la relación profundamente amorosa, cariñosa y tierna que une a Dios con la criatura recién salida de sus manos, ¿no? Es exactamente la imagen de la ternura de una madre con su niño, en ese gesto de agacharse hacia él, de recogerlo en su regazo, de agarrar la carita así entre las manos y de acercarle a su rostro. Y aunque explícitamente ahí se hace referencia a Génesis 1:27, esta imagen de Dios lo creó, a mí me parece que el pasaje que realmente está en el trasfondo es Oseas 11, que es la expresión para mí más bella del amor maternal de Dios en la Escritura. Es ese pasaje que dice Dios, yo enseñé a Efraín, al pueblo de Israel, a caminar tomándole en mis brazos, mas no supieron que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como quien alza a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él para darle de comer.
Lo que llama más mi atención también en esta imagen es la carita del hombre. Si la miráis, ¿no? Adán o Efraín, Israel, que nos representa cada uno de nosotros, es la carita de un niño, es como casi de un bebé. La absoluta desnudez del hombre, ¿no? es el símbolo de su absoluta necesidad, también de su inocencia. Y me sorprende cómo el autor ha conseguido captar en unos rasgos, ¿no? esa mezcla de abandono, de asombro, de vulnerabilidad y de confianza total con la que los bebés miran a sus madres. Bueno, esta imagen expresa nuestra verdad más profunda. Ojalá pudiéramos sustentar nuestra vida sobre esa experiencia, porque es la que nos haría verdaderamente libres y capaces de entregarnos. Somos seres nacidos del amor infinito, incondicional y gratuito de Dios, y es hacernos niños lo que realmente nos puede hacer también a nosotros capaces de un amor tierno, gratuito e incondicional. Hay un montón, y tenía aquí un enorme elenco de textos, preciosos todos, sobre la ternura de Dios en el Antiguo Testamento, pero me los voy a saltar porque si no me alargo mucho, ¿no? No me resisto a leer uno de Jeremías, ¿no? Dice: haré con mi pueblo alianza eterna y no cesaré de hacerles el bien. Gozaré haciéndoles el bien con todo mi corazón y con toda mi alma. Esta es la benevolencia, ¿no? De la que hablábamos antes. Bueno, hay infinidad de textos, ¿no? Sí que me gustaría detenerme en alguno en el que se expresa que la ternura de Dios en el Antiguo Testamento no es solo solicitud amorosa, delicadeza y cuidado, sino que se manifiesta muy claramente en una opción por los humildes. La ternura de Dios es también opción por los humildes, defensa del débil. Una acción que interviene en favor del maltratado o del abatido, que reivindica su valor y su dignidad. Un texto precioso del libro de Judith. Tu poder no está en el número, ni tu imperio en los guerreros. Eres el Dios de los humildes, el socorredor de los pequeños, el protector de los débiles, el defensor de los desanimados, el salvador de los desamparados. La ternura de Dios es también un modo de posicionarse en la realidad desde sus abajos, en defensa de las víctimas, de los pequeños y de los sufrientes. Y ahí estamos tocando ya una ternura que se transforma en misericordia. Otra cosa que llama la atención es que las imágenes más frecuentes en la Biblia para hablar de la relación de Dios con su pueblo son tres imágenes, hay muchas y muy hermosas, tres imágenes que son las que consideramos el paradigma de la ternura humana. Y las imágenes de relaciones que sin la ternura quedan totalmente desnaturalizadas son el padre o la madre y el esposo, el amor esponsal. Yo caí en la cuenta de esto y me sorprendió cómo los autores bíblicos, ¿no?, habían llegado a captar que estas tres relaciones fundamentales, ¿no?, más originarias de la ternura humana, donde mejor se expresa, son las relaciones de Dios con nosotros. Bueno, para ir avanzando, sí que querría resaltar que la revelación de esas tres imágenes, o la conciencia, cuando el pueblo de Israel en sus reflexiones de historia llega a la conciencia de que Dios es así, Dios es como un padre, una madre o como un esposo, lo hace desde la experiencia del máximo sufrimiento, desde la experiencia de la descomposición y desde la experiencia de su propia infidelidad. Lo hace, por así decirlo, desde la experiencia del pecado y de la ruptura de la relación con Dios. Ahí es donde se manifiesta de una manera radical la ternura de Dios y se manifiesta en su ser misericordia. Dios es como una madre que quiere olvidarse del hijo que le ha traicionado, pero no puede porque se lo remueven las entrañas. O Dios es como un esposo que también quisiera olvidarse de la mujer que le ha sido infiel, pero que no puede evitarlo y que vuelve una y otra vez hacia ella para volver a traerla hacia sí. Bueno,
esas imágenes son las imágenes de no un Dios dulzón, sino de un Dios desgarrado, un Dios desgarrado por el dolor, un Dios cuyas entrañas se han conmovido ante la infidelidad, ante el abandono, ante el sufrimiento en el que ve a su pueblo. Entonces, son las imágenes, ¿no?, en las que la ternura llega más allá, como decía antes, donde la ternura llega a convertirse en amor que llega hasta el final, llega a ser misericordia. Y entonces pasamos un poquito de prisa, a ver esto de la ternura que se transforma en misericordia, porque ahí hay una profundización, no como un salto cualitativo en el amor. Misericordia significa, como sabemos, poner el corazón en la miseria, el corazón hacia la miseria. Si lo que caracteriza a Dios es su misericordia, su ternura que se transforma en misericordia, lo que estamos diciendo con esto es que Dios tiene puesto su corazón en nuestra miseria, que Él pone sus ojos con amor entrañable en aquello que nosotros nos resistimos a mirar, y que acoge, envuelve y entraña lo que nosotros nos resistimos a acoger. Pensemos en este momento en qué es lo que nos resistimos a mirar y a acoger de nosotros mismos, y qué es lo que nosotros, lo que nos resistimos a mirar y a acoger en nosotros. Porque lo que nos vamos a dar cuenta es de que, curiosamente, precisamente es en eso en lo que Dios pone su corazón. Voy a hacer simplemente lo que a mí se me ha ocurrido, ¿no?, desde mí. En las heridas de nuestra psicología, en nuestros complejos, en las maneras de ser con las que llevamos luchando toda la vida, nuestras limitaciones físicas, la enfermedad, las relaciones difíciles, el sufrimiento que nos causa ver sufrir a otros, la impotencia, el rechazo que podemos sufrir de otras personas, los errores que hemos cometido que tienen consecuencias. Y a pesar de que todo eso está en nosotros, también a nosotros nos cuesta mucho acoger las limitaciones y la fragilidad de los demás. Solemos ser duros e impacientes con los fallos ajenos. Sin embargo, la misericordia de Dios lo que nos muestra es que Él ama con un amor que no retrocede ante nada. Que allí donde la realidad se muestra más oscura, Él se hace más intenso. No se trata solo de acoger o tolerar las deficiencias, como podemos hacer nosotros, sino de preferirlas. Y a nosotros nos cuesta mucho pensar que podemos llegar a ser amados y que podemos llegar a amar a otros en su lado oscuro, en el verdaderamente oscuro, el que solo conocemos nosotros o el que vemos o descubrimos en los otros. Pero que Dios es misericordia, y dicen además, esa es la mayor expresión de su omnipotencia, significa que Dios puede amarlo todo. Puede llegar a amar lo menos amable. Para mí esto es una primera invitación, ¿no? Una invitación, como os decía al principio, a dejarnos encontrar en nuestras oscuridades y a acoger como amada nuestra propia vulnerabilidad y nuestra propia debilidad. Nosotros solemos huir de la vulnerabilidad, ¿no? La experiencia, sin embargo, la experiencia de la vulnerabilidad es la que nos humaniza porque nos hermana con otros. Es la dimensión de nuestra condición humana en la que confluimos todos, ¿no? Y es la única que nos permite mirarnos como semejantes, ¿no? Desde la misericordia de Dios podemos sacarle partido a lo que significa y lo que implica la vulnerabilidad, la experiencia de la vulnerabilidad de nuestra vida. Nos encontramos con los otros solo desde la vulnerabilidad compartida. Es donde nos encontramos verdaderamente. Y no solo desde la vulnerabilidad como reconocida en nuestra conciencia, sino confesada. Es muy distinto reconocer la vulnerabilidad hacia adentro, esto lo hice mal, esto tal, que confesarla a otro. Eso exige un despojo muchísimo mayor, y eso nos desarma y nos desnuda mucho más, pero creo que también tenemos la experiencia de que nos libera. Solo la vulnerabilidad nos hace accesibles a los otros, y solo la vulnerabilidad nos hace capaces de construir un nosotros, nos hace capaces de experimentarnos en comunión con otros.
También cuando aceptamos y acogemos la experiencia de la propia vulnerabilidad es cuando somos capaces de asumir riesgos. Cuando hemos perdido el miedo a sentirnos vulnerables en las relaciones, por ejemplo, cuando hemos perdido el miedo al amor traicionado, al amor no acogido, a no recibir, o hemos perdido el miedo a dejarnos tocar por el sufrimiento de otros, a sentir la impotencia, entonces es cuando somos capaces de asumir riesgos en las relaciones, si no estaremos todo el tiempo protegiéndonos, ¿no? Al final, la vulnerabilidad asumida y acogida es la que nos hace capaces de invertirnos a fondo perdido. Ahí tenemos un tema por lo menos que plantearnos quizá después de este encuentro, que es cómo nos llevamos, ¿no?, con nuestra propia vulnerabilidad. Bueno, veo que tengo muchas cosas aquí en estos papeles. El tiempo seguramente se nos va. ¿Cuánto tiempo nos queda? 20 minutos, porque 20 minutos son muchos. Quiero pasar, se me ha pasado la diapositiva anterior, era la de la predilección de Dios por lo débil o extraviado, en nosotros, que nos hace a lo mejor también a nosotros capaces de hacernos mucho más sensibles a lo débil y extraviado de los otros. El segundo rasgo de la misericordia podría ser la conmoción de Dios ante nuestros padecimientos, ¿no? Creo que también estamos invitados este año a contemplar a un Dios conmocionado por el sufrimiento de sus hijos e hijas. Creo que no es tiempo perdido el tiempo que podemos dedicar no solo a enfrentarnos nosotros con tanta situación de dolor que podemos tener cerca o que podemos estar contemplando como espectadores en este momento en el mundo, sino que también es tiempo ganado que nos transforma el corazón en el tiempo dedicado a contemplar el padecimiento, las entrañas rotas de Dios. Este es otro aspecto de la misericordia, de ese poner el corazón en la miseria, que podemos trabajar, mirar, como cultivar un poco este año, ¿no? Nos dice el Papa Francisco en la convocatoria del año de la misericordia que la misericordia no es una idea abstracta, ni un sentimiento superficial y pasajero de pena o de lástima que nos deja donde estamos. Él dice, es una realidad concreta que revela su amor, como el de un padre y una madre que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo. Vale decir que se trata realmente de un amor visceral. Es un lugar común, algo conocido, ¿no? Pero lo recuerdo que todos esos textos que hablan de Dios en el Antiguo Testamento como una madre y que dice que se le conmueven las entrañas ante sus hijos, de lo que está hablando, la palabra de la que está hablando es de las entrañas reales, físicas, ¿no? Del útero materno que se conmueve y que se estremece, ¿no? Esta imagen a mí me contrasta y me hace pensar respecto a esa otra que el Papa Francisco también ha puesto delante de nosotros muchas veces a lo largo de este tiempo, esa expresión de la globalización de la indiferencia. La conmoción de Dios ante el sufrimiento y el padecimiento de sus hijos es exactamente la imagen opuesta de esa globalización de la indiferencia, de la que él en el mensaje de Cuaresma nos invitaba a todos a preguntarnos cómo participamos en ella. Otra de las cuestiones en las que yo voy reflexionando en este tiempo, estas palabras, cuando habla el Papa de la globalización de la indiferencia, no habla a otros, también me habla a mí. ¿Cómo nos habla a nosotros? ¿Cómo participamos? ¿Cuáles son las formas en las que la indiferencia se muestra en nuestra vida, ¿no? Puede ser tanto ante lo que ocurre en la realidad, aunque suponemos y sabemos que estamos aquí precisamente porque nos interesan nosotros y porque de alguna manera nuestras entrañas se conmueven ante nosotros, pero también yo creo que es bueno preguntarnos este tiempo, bueno, ¿y cómo participo yo de esa globalización, de esa cultura de la indiferencia que él expresaba de esa manera tan dramática, tan dura en aquella homilía en Lampedusa, ¿no? Que es quizá como el exponente primero, ¿no? Cuando decía, nos hemos hecho insensibles ante el sufrimiento de nuestros hermanos, no nos importa, no nos concierne. Bueno, nos sentimos concernidos, pero ¿hasta dónde? ¿Cuánto?
puede ser un poco más, ¿no? Ahí siempre hay algo, yo lo reconozco, que a mí personalmente me pica muchísimo, ¿no? Y ahora, pues hablando con este chico de la radio, hablábamos un poco de esto, participamos de esto, ¿no? De alguna manera el bienestar en el que vivimos no nos aturde, no nos protege, la lejanía que sentimos, ¿no? Ante las grandes fracturas y las grandes heridas del mundo, o la impotencia a la hora de hacer algo más, no está exigiendo que nos trabajemos un poco más ese sentimiento, ¿no? Para ver hacia dónde nos lleva. Ahí hay otra cuestión, ¿no? Además de la de acoger nuestra propia vulnerabilidad, está la cuestión de preguntarnos cómo están nuestras entrañas. Y preguntarnos no solo cómo están nuestras entrañas frente a los otros, los refugiados, etc., sino nuestras entrañas ante el sufrimiento y el dolor cotidiano, ¿no? Que nos podemos encontrar en otros, porque esto es transversal, esto atraviesa todas las dimensiones de nuestra vida o lo vivimos en el aire. Y el último aspecto que quisiera referir, ¿no? Al contemplar un poco la misericordia de Dios, es al Dios condescendiente de la encarnación. Esta es la imagen del samaritano, de Jesús, de la encarnación, como el samaritano que se acerca a la debilidad humana, a la condición humana para entrañarla. Es, de alguna manera, la misma imagen que expresa, que es enormemente rica, el logo del año de la misericordia, que precisamente tiene detrás la parábola del buen samaritano, una imagen muy conocida en la Iglesia antigua, sobre todo para hablar de la encarnación, ¿no? Es un Dios que no solo tiene misericordia de nosotros desde fuera, y desde fuera sana, perdona, levanta y reconstruye, sino un Dios que llega a hacerse lo que nosotros somos, o sea, llega a cargar sobre sí nuestra propia condición de debilidad y de pobreza, nuestras propias heridas, nuestra propia capacidad de hacernos daño. La encarnación para mí es la imagen de un Dios que carga, que se hace Él mismo lo que nosotros somos, ¿no? Dicen que la compasión es abrazar visceralmente desde las propias entrañas el sufrimiento y la situación de otro. Pues eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Abrazar visceralmente en sus propias entrañas, en su propio ser, nuestra propia condición, a bajarse hasta el extremo, cargar con nosotros. Es un Dios condescendiente, un Dios que salva descendiendo hasta donde está el otro. Y, curiosamente, quedando hasta atrapado por aquello que a nosotros nos atrapa. Me gusta mucho un texto también de Karl Rahner, que se pelea mucho con esta manera que tiene Dios de salvar, que no es te cojo de la mano y te saco de donde estás, sino me meto yo en donde estás tú. Y ese texto de Rahner, que habla un poco de esto, dice así, ¿no? Dice, nos has prometido que vendrías y viniste, pero ¿cómo viniste y qué hiciste? Dice, tomaste una vida humana y la hiciste tuya, en todo igual a nosotros. Tú has alcanzado aquello de lo que nosotros huimos. Las debilidades y las limitaciones de la condición humana es precisamente el sufrimiento, el dolor, ¿no? Aquello con lo que no podemos luchar, es precisamente de lo que nos gustaría oír, ¿no? Y dice, comenzaste lo que según nuestra opinión debería terminar mediante tu venida. Y él dice, ¿de qué nos sirve? En un momento dice, han acabado nuestras desdichas porque tú también lloraste. Nuestros caminos tienen un fin, más dichoso solo porque los has caminado tú. O sea, al final acabaste igual, podríamos decir, ¿no? Y después de pelearse mucho con esto, ¿no? Con este escándalo, podemos decir, de un Dios que salva, sana, reconcilia, reconstruye, cargando con la situación del otro. Al final dice esto, vuelvo a entender poco a poco lo que he sabido siempre. Los caminos por los que tú caminas tienen un fin. Estrecheces en las que tú penetras se ensanchan. Para mí esta frase también es como otro estribillo que está recorriendo este año. Estrecheces en las que tú penetras se ensanchan.
cuando Dios se adentra en nuestras estrecheces, en la estrechez de nuestro corazón, en la estrechez pues, de nuestra vida, no se queda igual. Dios ensancha nuestras estrecheces, ¿no? En ese sentido es capaz de abrirnos siempre espacios de futuro, siempre espacios de vida, que también eso es la misericordia, ¿no? Es ofrecer siempre un camino nuevo por andar, ¿no? Una posibilidad de más. ¿Vale? Ahí entonces la invitación es la de entender que vivir la misericordia también es ponerse en lugar de los otros, ayudarles a sobrellevar sus cargas, cargar solidariamente con ellos. Esto se dice muy fácil, ¿no? Yo siempre siento una culpabilidad de estar diciendo estas cosas que son luego tan difíciles de vivir, pero que son ciertas. Vivir la misericordia desde el Evangelio y desde Dios significa abajarse para cargar con el otro, aunque eso en nuestra vida traiga consecuencias. Aunque eso en nuestra vida traiga consecuencias, y a veces la consecuencia mayor es la de compartir la impotencia, que no sabemos qué hacer con ella. Bueno, pues hemos hecho un recorrido por la ternura como un modo de vivir abierto a la realidad. Yo creo que, espero, que hemos podido como radicalizar ese sentimiento de ternura, ¿no? De amor que se hace donación, radicalizado en misericordia, en amor que llega a adentrarse en lo oscuro de la vida, en el lado doloroso. Pues podemos entonces a lo mejor recapitular un poco, ¿no? Y pensar en, bueno, cómo vivir la ternura misericordiosa como una fuerza transformadora de la realidad, ¿no? Yo creo que es importante decir que todo esto que yo he tratado de compartir no es una cosa que solamente podamos abarque nuestra vivencia personal e interpersonal, sino que abarca también todas las dimensiones de nuestra vida. Todo esto tiene una traducción, como por así decirlo, social y política. Es una manera de estar en el mundo. Es una manera de estar en el mundo a todos los niveles, ¿no? En todas las dimensiones de nuestra vida. Y que vivir de esta manera es una forma transformadora de vivir en la realidad. Transformadora, ya digo, a todos los niveles, ¿no? Tenemos ahí en el esquema, ¿no? Como algunas concreciones de lo que puede implicar la ternura misericordiosa vivida en lo cotidiano, ¿no? Podemos decir que la ternura es vivir desde la fuerza del amor humilde. Y la fuerza del amor humilde no es otra que esta. La fuerza del amor humilde es la de Jesús de Nazaret, rostro de la misericordia o máxima expresión de la ternura, que es la expresión más clara de eso que podemos llamar el amor humilde. Esta es una expresión del libro de los hermanos Karamazov, que recoge uno de los autores que he leído y que dice así, en un trocito del libro. Dice, ante algunos pensamientos uno se queda perplejo, sobre todo al ver los pecados de los hombres. Podemos pensar, nos quedamos perplejos al ver la violencia, la tremenda brutalidad a veces, ¿no?, de la realidad con tantas personas en nuestra sociedad, con tantas personas en nuestro mundo. Y dice, es mejor ganar el mundo por la fuerza que por el amor humilde. Decid siempre, los ganaré por el amor humilde. Y cuando lo hayas decidido así una vez para siempre, estarás en condiciones de ganar el mundo entero. La humildad amorosa, que puede ser la ternura, que puede ser la misericordia, es una fuerza terrible, la más fuerte de todas. No hay nada que se le parezca. Hemos de tratar de configurar nuestra vida desde la fuerza del amor humilde, desde la ternura misericordiosa, con la profunda convicción de que es una fuerza transformadora de la realidad, no solo de la nuestra personal, ni de la vida de otros, sino es una fuerza transformadora de la realidad. Y si como comunidad, como iglesia, también vivimos desde la fuerza del amor humilde, que es la fuerza del que se baja, de los últimos, del que vence al mal, la fuerza de bien y no se deja vencer por el mal, del que es capaz de morir a sí mismo para que el otro pueda tener un poco más de vida, entonces podremos de alguna manera también contribuir
como Jesús a la transformación de la realidad. Bueno, pues vamos, yo creo que ya tengo más bien como poco que decir. Simplemente enuncio, ¿no?, algunas de esas consecuencias de lo que podría ser vivir desde la fuerza del amor humilde, ¿no? Como tenéis ahí, frente a la ley del más fuerte, que es la que domina muchas de las relaciones de nuestro mundo, la ternura es la ley del más débil, la que privilegia al débil para protegerlo. Esto tiene infinitas traducciones en nuestra vida y en nuestras relaciones y en nuestras estructuras. La ternura, también como fuerza del amor humilde, es o se traduce en la opción por los últimos y en la lucha por la justicia. Que la opción por los últimos no es otra cosa que la consecuencia de la absoluta gratuidad en el amor, la gratuidad de Dios. También la fuerza del amor humilde hoy se tiene que manifestar como cuidado de la tierra, cuidado de los pobres, ¿no?, como nos ha recordado y nos ha puesto delante Francisco con la Laudato Si. Se puede hacer toda una lectura de la Laudato Si desde la ternura. Yo ahora que estaba también trabajando un poco algunas cosas de la Laudato Si, decía, si esto encaja, es que nos está invitando Francisco a vivir desde la ternura misericordiosa, que es abajamiento, es de crecimiento, y también es capacidad contemplativa de la realidad, recibirla como el don. Y por último, también la fuerza del amor humilde, por la ternura misericordiosa, se traduce en una opción por la no violencia y por la reconciliación. Y quiero terminar simplemente leyendo un texto que recibía en línea de esto de la reconciliación y de la no violencia, de una amiga religiosa que vivía en París, precisamente en el barrio de Saint-Denis, en el momento de los atentados famosos de París que tanto nos conmocionaron, ¿no? Lo quiero traer aquí en el sentido de decir, todo esto que hemos hablado, que he tratado de compartir, se aterriza, se puede aterrizar en cosas muy concretas, muy pequeñas, en gestos que conscientemente vividos y alimentados tienen una capacidad transformadora porque introducen en el mundo lógicas diferentes de las dominantes. Y os leo el texto, era un mensaje de WhatsApp que decía: seguimos apostando por la esperanza, por la paz, por la justicia para todos. El mal desborda, pero en medio de la inundación Dios nos da el encuentro. Nos hace capaces de compasión, nos envía a sembrar la paz en las relaciones próximas. Y después decía, forjar relaciones de paz en lo cotidiano, forjar relaciones de ternura, de misericordia. El tren se queda bloqueado en medio de un túnel a causa de un paquete sospechoso. Silencio glacial. Enfrente de mí está sentada una mujer de origen árabe, con un velo que le cubre gran parte del rostro. Le sonrío, le miro a los ojos, le regalo una palabra banal que afloja la tensión que nos separa. ¡Qué calor! Ella sonríe. Cuando yo recibí este mensaje, recordé toda esta reflexión, ¿no? Me iluminó esta reflexión. Es decir, la misericordia, la ternura, se refleja en este tipo de gestos. No necesitamos grandes cosas para vivirla, pero que son gestos, por una parte, conscientemente vividos, conscientemente realizados, y por otra parte, que son gestos muy pequeños, pero que rompen las lógicas dominantes. En este caso es sonreír al enemigo, al que en este momento representa al enemigo, ¿no? Bueno, pensemos, intentemos cultivar lo que esté a nuestro alcance para introducir en nuestras vidas cotidianas y en nuestro mundo, en nuestras relaciones, este tipo de gestos, ¿no?, que expresan nuestra forma de vivir la ternura y que pueden también transformar el mundo, la realidad, poquito a poco, ¿no?, desde la ternura y desde la misericordia. Y nada más.